bienvenidas. Esto es Hagan Algo en una jornada muy pero muy especial porque, como fue adelanto de C5N, mañana ingresa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Origen, al Congreso de la Nación Argentina. Hoy te vamos a contar con Pablo Ibáñez, con Esteban Rafele, con Gabriel Morín, información exclusiva sobre algunos de los puntos centrales que tienen que ver. Punto número 1, ¿con qué mandato va la oposición a la reunión convocada por Germán Martínez mañana en el Congreso de la Nación? ¿Qué fue lo que le dijo, lo que le pidió y lo que le sugirió con tono de orden Mauricio Macri a quienes fueron a verlo después de la Asamblea Legislativa? ¿Y qué pasó luego de la Asamblea Legislativa dentro de Juntos por el Cambio? Vamos a hablar de esto con la mesa, como les dije, pero también con Federico Aurelio, una de las figuras más destacadas en materia de análisis e información política en la Argentina, titular de la consultora Aresco. No está microfoneado, pero le voy a preguntar a Fede, si me permite, con un dedito arriba, un dedito abajo, si la posición de ayer de PRO, de levantarse, está mirando el 2023. ¿Me puedes hacer así o así? ¿Dedo arriba o dedo abajo? ¿Así o así? Ahí está, perfecto. Dice Fede que si está mirando, pero que el resultado es negativo. Lo vamos a hablar en instantes nada más con él porque es una de las sensaciones, lo que dice Aurelio, con las que se quedó el entorno de Mauricio Macri. El textual que recogí yo y de una figura que habla permanentemente con el expresidente fue "y por ahí pasamos de largo". Esa fue la frase con la que resumió el entorno del expresidente la maniobra. Uno podría decir impetuosa. No está tan claro porque había sido una conversación previa que algo así iba a ocurrir. Pero claro, viéndolo ex post, viéndolo después de la maniobra, lo que logró Juntos por el Cambio fue que se hablara del abandono del recinto durante la Asamblea Legislativa en la que estaba exponiendo el presidente de la República y no de la ausencia de Máximo Kirchner, que es donde Juntos por el Cambio, fundamentalmente el PRO, quiere hacer eje a partir de hoy, de aquí en adelante, que es uno de los puntos, según hablé con una de las figuras más importantes del bloque, que va a ser uno de los planteos para acompañar el proyecto del gobierno. Por eso nosotros nos preguntamos, bueno, ¿está el acuerdo y los votos están? Miren, en instantes vamos a estar hablando con Esteban Rafele, un colega especializado en economía muy destacado, sobre este tema, sobre cuáles son los puntos que plantea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por qué el PRO dice que es una situación que le deja una bomba de tiempo. Pero ya lo saludo a Pablo Ibáñez y le pregunto formalmente cuál va a ser la agenda de hoy si tiene que ver con lo que hemos vendido recién. Pablo, buenas noches. ¿Cómo va? Sí, la definición en el gobierno, los últimos detalles, la expectativa para que mañana finalmente llegue y se conozca el acuerdo entre los jefes de bloque y esta numerología que todavía venimos haciendo con los datos, con la especulación y con un giro bastante interesante para explorarlo, para analizarlo en el PRO, lo que vos decías, cuáles son las condiciones o las precondiciones y también el margen que tiene efectivamente el PRO para tomar una decisión negativa a la hora de votar el acuerdo. Bien, y tenemos también naturalmente a Gabriel Morini con nosotros porque la situación que atraviesa al gobierno nacional impacta obviamente tal vez en el más político de todos los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Gaby, buenas noches. Buenas noches. Y si algo dejó la Asamblea Legislativa fue precisamente la confirmación de que este año la agenda judicial pasa a un segundo plano. Y toda esta coyuntura que estamos describiendo y estos últimos acontecimientos dan la pauta de que por lo menos en lo legislativo acá hay un levantar el pie del acelerador más allá de lo discursivo. Bien, vamos a continuar con la información que rodea a una maniobra poco comprensible desde el punto de vista no de lo que nos pueda parecer a nosotros, sino de la estrategia política. Me refiero al abandono del recinto por parte fundamentalmente de PRO en el día de ayer mientras hablaba el presidente de la República. Esto que fue una conversación previa, que lo hemos contado con anterioridad en la pantalla de C5N, tiene por supuesto un anverso. ¿Y cuál es ese anverso? Esta conversación que hubo después de la Asamblea Legislativa y que hubo incluso en el chat del interbloque de Juntos por el Cambio, donde varios de los diputados y diputadas, algunos que se vieron arrastrados por figuras que hasta hace algunos pocos años eran vistos casi con sorna
por quienes conducían no solamente el bloque o la Cámara de Diputados, sino también los que eran los ministros políticos del gobierno. Me refiero a tres figuras muy importantes hoy, aunque parezca una situación singular, decirlo de esta manera, como son ya indiscutiblemente Fernando Iglesias, Waldo Wolf y Gerardo Milman, por lo menos en lo operativo que tiene que ver con el manejo del bloque que formalmente preside Cristian Ritondo. Ahora, es interesante lo que pasó después y las especulaciones que se generaron a partir de eso. Vamos a compartir con ustedes un mensaje que mandó Maximiliano Ferraro al interbloque de Juntos por el Cambio después de una avanzada, un asedio sobre su figura, pero fundamentalmente sobre la figura de, a mi juicio, uno de los grandes ganadores, porque él tiene que diferenciarse, no tiene que ser lo más parecido posible a Macri, de la oposición, y estoy hablando de Facundo Manes. Si Manes hoy podría perfectamente estar pensando, si yo con 2 meses de campaña y sin instalación previa saqué 1 millón y tantos de votos en la provincia de Buenos Aires, a alguien que formaba parte de un dispositivo con una estructura muy vigorosa como es la de Horacio Rodríguez Larreta, ¿por qué no puedo aventurarme a diferenciarme de ellos, tratar de llevarme todo el centro posible, sumarme al radicalismo, quedarme con la coalición cívica y que Bullrich o quien sea de los candidatos más duros del PRO se queden solamente con esa base electoral? Obviamente siempre en el marco de especulando que Mauricio Macri no compita en las próximas elecciones, que no es para nada un hecho. Pero vamos a compartir con ustedes lo que dijo Maximiliano Ferraro en el chat de Juntos por el Cambio. Miren, acá está. En el chat del interbloque dice Maximiliano Ferraro: coincido con Lucho y con Silvia. Silvia es Los Penato, Lucho uno puede sumar tranquilamente que es Luciano Laspina. Debemos poder administrar las diferencias cuando las hay. Esto, por supuesto, es una recreación, ¿verdad? El mensaje es efectivamente así, es textual. La unidad es una responsabilidad de todos, pero no puede ser a cualquier precio, que todo valga con tal de tener 5 minutos de fama. Esto dice Maximiliano Ferraro, jefe de la coalición cívica en el interbloque de Juntos por el Cambio. Cuando me refiero a esto último, lo digo ya que desde alta fuente del PRO a última hora de ayer me terminaron de reconocer que algunos dirigentes, militantes y tuiteros comenzaron una campaña a las 12:52 agresiva en redes sociales y mandando foto a algunos medios, dice Maximiliano Ferraro, contra quienes nos quedamos en el recinto, principalmente contra Manes, mi persona y otros diputados, dice Maxi Ferraro en el interbloque de Juntos por el Cambio. Serían los gajes del oficio si habláramos de terceros o simples ciudadanos, pero no. Algunos lo verán como joda, pero es grave. En el caso de Manes, es un diputado electo que compitió en una PASO y pertenece al bloque de la UCR. Y en el mío, soy un colega de ustedes, no podría pensar que Manes también, ¿no? Desde hace 2 años y además, guste más o menos, me toca presidir un partido nacional que es fundador de Juntos por el Cambio. Claro, mientras Maximiliano Ferraro pide responsabilidad afectiva al resto de sus compañeros de bloque, la situación es realmente tensa en Juntos por el Cambio, solamente opacada por la fractura en el oficialismo que esconde el deterioro acelerado que tiene la coalición opositora. Ojalá podamos cambiar este tipo de prácticas y salir de la posverdad, dice Maximiliano Ferraro, abrazo grande. Saluda el jefe de la coalición cívica en el Congreso de la Nación. Ahora, esta posición tan dura a la que evidentemente accedió un sector de Juntos por el Cambio ocurre en una conversación previa, pero luego, o sea, refrendada en la Asamblea Legislativa y luego en la peregrinación permanente que hacen los dirigentes de Juntos por el Cambio a los lugares donde Mauricio Macri tiene su base de operaciones. Puede ser Acasuso, puede ser Cumelén, puede ser cualquier lado, pero la gestualidad del poder en este caso es inobjetable, ¿no? Mauricio Macri sigue oficiando como jefe político, por lo menos del partido que lo tiene como fundador. Pero recordemos, antes de esta postura, en la cual, y ahora les voy a contar en instantes nada más, que hablé con un altísimo referente del PRO antes de entrar acá, cuál era la postura, por ejemplo, de Diego Santilli el sábado. Simplemente el sábado. Esto no es hace 2 semanas, ni 3, ni 1 mes. Esto es un reportaje que le hizo quien les habla el sábado en Radio 10. Escuchemos a Diego Santilli. ¿Hay algún escenario para la oposición
donde podría votar en contra del acuerdo? Me cuesta verlo, pero yo tengo que ser responsable. Estás hablando con un miembro, un diputado por la provincia de Buenos Aires de un espacio, y yo, por supuesto, me debo mi espacio, pero me cuesta verlo. Me cuesta verlo, dice Diego Santilli, es decir, no hay un escenario donde Juntos por el Cambio, en este caso el PRO, pueda votar en contra del acuerdo. Claro, hasta cuando se empieza a otear en el horizonte las elecciones y evidentemente, insisto, quien es el jefe político del espacio entiende que forzar las contradicciones con el oficialismo lo puede beneficiar electoralmente. Y un paso más, empezó a preguntarse Mauricio Macri en la reunión donde estuvo Horacio Rodríguez Larreta, donde estuvieron algunos economistas y algunos diputados nacionales, si efectivamente era un peor escenario este acuerdo que el default, o el default que este acuerdo. ¿Por qué? Porque así como en el kirchnerismo, o en un sector del kirchnerismo, lo critican a Guzmán por haber sido demasiado permeable a los designios del Fondo Monetario Internacional, en Juntos por el Cambio, concretamente Mauricio Macri, lo que dice es que este acuerdo es un mal acuerdo, pero por los motivos exactamente opuestos, porque no tiene reforma previsional, porque no tiene reforma laboral, porque las tarifas van a subir menos que la inflación, y entiende que lo que le da textual es un puente de plata al gobierno para llegar a 2023, y ahí un escenario completamente abierto. Si llega a ganar el oficialismo, y otro plan bomba, en las mismas palabras que usaba la prensa en su momento y las hizo propias el gobierno nacional, el entonces gobierno nacional de Mauricio Macri o viceversa, para una administración de Juntos por el Cambio. Dentro de esa situación hay un punto que a mi juicio sigue sin evaluarse con el volumen que debería evaluarse. ¿Qué es? Y esto es una valoración desde el punto de vista descriptivo. Simplemente, así como los sindicatos o los movimientos sociales forman parte de la vida política del Frente de Todos, en su mayoría, los grandes dispositivos de poder de la Argentina forman parte de la vida política de Juntos por el Cambio. Por eso, la famosa anécdota de cosas que no se deberían contar, pero uno supone que por cierta que se habrá escrito encima, contaba Hernán Iglesias Cilia, el arquitecto del discurso durante los años de Mauricio Macri, contó en su libro, creo que se llamaba Cambiemos, era exactamente el título del libro, de la marcha que llevó a Mauricio Macri a la presidencia, cómo el Círculo Rojo oficiaba de alguna manera de parte de ese dispositivo y le exigía a Mauricio Macri acordar con Sergio Massa que sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nobleza obliga. Ni Macri, ni Marcos Peña, ni Durán Barba le hicieron caso. PRO fue como una marca muy exitosa desde el punto de vista electoral, que tuvo el fracaso más estruendoso de los últimos años desde el punto de vista de la gestión pública. Bueno, hoy se da una situación similar, donde las grandes compañías de la Argentina le dicen a Juntos por el Cambio, pero no solamente ya a Macri, a Larreta, no hay muchos más jefes en el PRO hoy, a los gobernadores de Juntos por el Cambio o a los candidatos que quieren ser o gobernadores o diputados o senadores, depende de la provincia, ¿quién te va a financiar la campaña si vos me mandás a una zona desconocida para el sector privado como es el default? Y entonces, y ya me voy a la mesa, acá se genera una situación interesante y un escenario abierto donde dicen esto en la oposición, podría salir el acuerdo con el fondo con casi 100 votos del oficialismo, es una aritmética mentirosa esta en el aire, los votos de la coalición cívica, la abstención del radicalismo y la oposición del PRO. Este escenario es el que se generó a partir del abandono del recinto de la Asamblea Legislativa.